ya que el Estado, si hablamos del punto de vista del mercado farmacéutico, es el principal regulador de precios, porque finalmente la adquisición estatal es la que evita de que los establecimientos farmacéuticos privados tengan precios por encima del promedio, ¿no? Vamos entrando al ámbito de la salud pública con la preocupación que existe en estos momentos, porque no puede ser posible que en esos tiempos sigamos hablando de problemas de falta de medicamentos cuando supuestamente estamos mejorando este aspecto. Por ejemplo, se conoció que hay una escasez preocupante de medicamentos que está revelando la peor crisis en la compra de Senares, porque cuando hablamos de medicamentos hablamos de una responsabilidad funcional de la adquisición que tiene el Senares, que es directamente una entidad adscrita perteneciente al Ministerio de Salud. O sea, si no hay medicamento, la culpa la tiene el MINSA. Punto y aparte. Y los principales afectados son pacientes oncológicos, diabéticos e hipertensos, además de personas que viven con VIH. Y según el portal Salud con Lupa, esto, por ejemplo, viene generando diferentes problemas. Lo que estoy revisando aquí como información es que la central de compra de medicamentos, que siendo el Senares el MINSA, no está cumpliendo a pesar de tener un presupuesto de 250 millones de soles para este año. Pero este presupuesto de 250 millones lo usó para pagar deudas. Ese es el problema. 250 millones de soles para este año, pero que lo usó para pagar deudas y no hizo el 97% de las adquisiciones. Y hasta la fecha, según siempre el portal Salud con Lupa, hasta la fecha se han reportado problemas de stock de al menos 120 tipos de medicinas y todas las compras pasaron a manos de los gobiernos regionales, donde hay mayor incapacidad, ineficiencia y también un mayor nivel de corrupción cuando se trata de tema de compras. Por ejemplo, en el caso particular que recoge el portal Salud con Lupa, hay una entrevista que desarrollan a una usuaria en la región Lambayeque y además usuaria del Hospital La Mercedes de Chiclayo. Ella menciona lo siguiente: a mi esposo, dice ella, abro comillas, a mi esposo le han recetado losartán, amlodipino, espironolactona, atorvastatina y metformina para controlar su diabetes e hipertensión. Pero en la farmacia no tienen ninguna de estas, ningunas. Esta mañana hicimos la cola para que al final nos digan que las compremos afuera. Es el caso de Griselda Cumpa, que el portal Salud con Lupa recogió como testimonio para este reportaje de investigación que ha desarrollado. Huancayo, vayamos a Huancayo, capital de Junín. Una trabajadora del hospital Daniel Alcides Carrión relata lo siguiente, abro comillas. En este hospital, dice la trabajadora, que prefiero mantener el anonimato de su identidad. Exitosa. En este hospital hace falta todo. Por ejemplo, no hay insulina NPH, tampoco insulina R, no hay gasas ni guantes. En el área de emergencias hemos mandado hasta 3 documentos informando esto, pero no hemos tenido respuesta. Eso es en Huancayo. Fíjense, estamos en el norte, hemos pasado al centro, volvamos al norte, volvamos a Tumbes, vayamos a Loreto, vayamos a Madre de Dios o Cayel y San Martín, donde también se registran los más bajos niveles de stock de medicinas del país. No hay medicamentos. Y esto lamentablemente es un problema cada vez más recurrente a pesar del incremento que se da en el presupuesto. Y eso me lleva a lanzarme la siguiente pregunta: ¿para qué diablos sirve toda esta parafernalia que monta el gobierno cuando dice más presupuesto el próximo año? Y estamos próximos, ¿eh? Y estamos julio. Agosto comienza a hablarse del presupuesto 2025. Ya comienza a hablarse, presupuesto 2025, de hecho que van a decir más presupuesto, más plata, y el presupuesto público va a seguir inflándose en cifras, pero en reducción de la problemática de la demanda social para atención, soluciones a sus principales problemas, no se está hablando de esos temas. Hablamos solamente en cifras, en cantidades exorbitantes de presupuesto público para que supuestamente resuelva la demanda social,
resuelven los problemas sociales, pero que simplemente terminan quedando en mero discurso político. Hablamos de tanta plata como también ineficiencia en el sector público para comprar medicamentos esenciales. No puede ser posible ello. Pero hay otra información que también mencionan, que los peruanos en el país gastamos cerca de 1.000 soles para comprar medicamentos que el MINSA, que los hospitales del MINSA, que se financian con nuestros impuestos, no nos dan. Cerca de 1.000 soles de presupuesto, de lo que no tenemos los peruanos, que tenemos previsto pagar cuentas, nuestros servicios básicos, nuestra alimentación o mínimamente el esparcimiento que también merecemos y necesitamos por salud mental, dejamos de hacer esos gastos para priorizar las medicinas que el gobierno tendría que darnos, porque pagamos impuestos para ello, pero que no nos alcanzan cuando vamos con esa receta. Imagínese ello en un establecimiento de salud mental, donde te dan los medicamentos para que puedas tener en mejores condiciones tu estado emocional y te digan, no hay medicamentos, ve y compra. El paciente con salud mental afectada simplemente sale deprimida del tratamiento, cuando el tratamiento tendría que ser complementado con el tratamiento médico, con las medicinas que no hay. Entonces, la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica se va al tacho, por no decir otra palabra, y me voy a tomar la licencia de decirla. Se va al carajo cuando llega el paciente afectado en su salud mental y no hay medicina. Y sale con ansiedad porque no hay medicina y plata para comprar. Y sale con mayor depresión porque no tiene cómo solventar el tratamiento clínico que necesita. Eso con un caso de salud mental. Imagínese con un caso oncológico donde la depresión puede jugar muy en contra del paciente, donde tiene que haber suficiente nivel de manejo de sus emociones para que pueda complementar la terapia, el tratamiento que va a requerir. Y por propia situación misma de la enfermedad y con cualquier otra enfermedad. Pero donde los peruanos, lamentablemente, tenemos que enfrentar el problema gastando plata que no tenemos, porque tenemos un Estado completamente mediocre e ineficiente para que resuelva lo que tantas veces nos han dicho que van a resolver con más plata cada año, que simplemente se terminan robando. Así de simple. Para hablar sobre ese tema estamos en estos momentos en la comunicación con José Luis García Rojas. Él es delegado del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima ante el Consejo Directivo Nacional. Señor García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, y a toda tu audiencia de Radio Exitosa, ¿no? Buenos días. Por favor, ¿por qué seguimos padeciendo el mismo problema con las medicinas? Primero, resaltar el tema que estás abordando, porque ahonda en algo que se quiere en cierta medida maquillar, ¿no? Que es la escasez de medicamentos en los establecimientos públicos de nuestro país, ¿no? El tema del desabastecimiento requiere una decisión desde el punto de vista técnico, pero también político, ya que el Estado, a través de su Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, contiene 796 medicamentos, agrupados en 32 grupos farmacoterapéuticos. Ahí la importancia de que el Estado asuma este rol preponderante que tiene en garantizar el acceso oportuno de medicamentos esenciales para toda la población. Evidentemente, tienen que ser medicamentos eficaces, seguros y de calidad, ya que el Estado, si hablamos del punto de vista del mercado farmacéutico, es el principal regulador de precios, porque finalmente la adquisición estatal es la que evita de que los establecimientos farmacéuticos privados tengan precios por encima del promedio, ¿no? Y ahí hay un aspecto importante de lo que acabas de mencionar. Senares, el responsable de la adquisición centralizada de los medicamentos esenciales genéricos, al trasladar la responsabilidad a los gobiernos regionales y locales, origina evidentemente desde el solo retraso, porque esto implica una transferencia financiera por parte del MINSA a las unidades ejecutoras y a los gobiernos regionales y direzas y jerezas. Desde la sola transferencia ya está generando un retraso en el proceso de adquisición de estos medicamentos. Para poder convocar un procedimiento de selección, cualquier unidad ejecutora necesita el total del presupuesto para iniciar este procedimiento.
Si es que no lo tiene desde el inicio de la ejecución del periodo fiscal, evidentemente no puede iniciar el proceso de selección. Y un proceso de selección de medicamentos esenciales, lo mínimo que podría demorar a nivel de actos preparatorios y el propio procedimiento de selección con suscripción de contrato debe estar circundando entre 2 a 3 meses. Ya. Tomar una decisión estando a puertas de iniciar julio, estando prácticamente a medio año del periodo fiscal, no solamente origina de que las unidades ejecutoras ahorita empiecen un proceso de adquisición de medicamentos, estando a medio año, pero además origina de que esto, de forma inmediata, al no ser adquiridos de forma centralizada y aprovechar el mecanismo de adquisición centralizado que origina evidentemente un ahorro en economía por la adquisición en escala, origina desde la sola transferencia un incremento de los precios de adquisición. No es lo mismo que Senares convoque y consolide las necesidades de todas las unidades ejecutoras del Perú y haga un solo procedimiento de selección y luego, y esto lo tiene como responsabilidad adquirida, él es el responsable logístico de la distribución de estos medicamentos esenciales a todos los establecimientos del Perú. Al trasladarle la responsabilidad, las unidades ejecutoras van a adquirir en función de su necesidad local o regional. Y esto evidentemente va a originar un costo desde el solo traslado de la responsabilidad. Así es, que es lo que estamos viendo en este momento. Pero en el caso, por ejemplo, particular de Juan Carlos Castillo es el actual director ejecutivo de Senares. Y él niega que exista desabastecimiento. Él dice que no hay desabastecimiento. Sin embargo, se conoce de que hubo una reunión en Senares el 19 de abril pasado de este año, en la cual se puso en un contexto concreto de cuál es la situación de medicamentos abastecidos en los hospitales y establecimientos de primer nivel en el país. Y se menciona en esa reunión del 19 de abril que apenas a esa fecha se habían comprado 18 de 586 tipos de medicinas y dispositivos médicos programados para este año 2024. Es decir, faltaba comprar el 97%, según la información propalada por el portal Salud con Lupa. Y aquí refleja el grave problema que estamos atravesando en estos momentos. Y además hablamos de un contexto de esa fecha cuando se hablaba desde el gobierno que se está ampliando la lista de medicamentos genéricos para que la población pueda acceder. Pero ¿de qué te sirve la lista genérica en una farmacia privada donde tú puedes exigir la medicina si cuando te vas a la parte pública no hay esas medicinas? El gobierno no te da lo que precisamente te dice que te va a vender a menor costo la empresa privada. Sí, ahí iba mi mención. Mira, hay algo que no se está mencionando en relación a los procesos de adquisición corporativa. La forma en la cual Senares adquiere sus medicamentos en la actualidad solo considera dentro de su fuente de financiamiento la fuente de donaciones y transferencias. La fuente de donaciones y transferencias es una fuente que tiene como finalidad pública garantizar el acceso de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios para pacientes CIS. Pero desde hace unos años Senares no está convocando, antes incluía la programación de demanda. ¿Qué quiere decir esto? La programación de demanda es para los pacientes que van a un establecimiento público y evidentemente por los costos a los cuales adquieren el medicamento, pueden adquirir este medicamento a un menor costo. Desde hace un tiempo atrás, Senares no convoca este tipo de modalidad acompañado de la adquisición que realiza para los pacientes CID. Y eso origina de que en la actualidad las unidades ejecutoras no tengan la posibilidad de poder vender medicamentos a un paciente que por su libre decisión o posibilidad o acceso al cual quiera adquirir su medicamento en una entidad pública, se acerca a esta y quiera comprar. En la actualidad las unidades ejecutoras tienen la adquisición de medicamentos en su mayoría solamente por la fuente de donaciones y transferencias que abastece a los pacientes CIS. Y ahí hay algo importante que se tiene que recuperar. La gestión del suministro de medicamentos tiene una resolución ministerial, que es la 116-2018, que es la directiva del SICMED.
que dentro de todos sus componentes tenía un acápite específico en relación a la intangibilidad que tenían las fuentes de financiamiento para garantizar el suministro de medicamentos. ¿Ya? Esta estrategia sirvió porque esto que permitía que las unidades ejecutoras tengan una cuenta una cuenta corriente diferenciada, que permitía de que ahí estuviera el dinero del producto de las ventas de medicamentos y que se use de forma exclusiva para seguir garantizando el suministro. De esta forma, tú tenías un dinero que no... O sea, las unidades ejecutoras tienen múltiples necesidades, ya las sabemos, carencias por resolver, pero ¿esto qué permitía? Que para el caso específico de medicamentos se pudiera mantener en una cuenta corriente diferenciada la recaudación proveniente de las ventas, y esta pueda servir para seguir adquiriendo medicamentos de forma institucional. Ya. ¿Esto de qué servía? De que ante la falla de la compra corporativa, las unidades ejecutoras tengan un dinero reservado. ¿Para qué? Para que ante la información de la caída de algún ítem dentro del procedimiento corporativo, ellos puedan garantizar la sostenibilidad de la atención. Senares informa, no adquirió X, Y o Z producto. La unidad ejecutora, a través de su fuente de financiamiento de RDR, podía adquirirlo de forma institucional y garantizar la sostenibilidad sin afectar al paciente. Bien. En la actualidad, las unidades ejecutoras no tienen la facultad de poder usar este presupuesto en RDR porque se transfiere al MINSA y de aquí regresa, y ahí estoy hablando en lo que la teoría dice, convertido en una fuente de recursos ordinarios. Pero ya sabemos que para que ellos puedan convocar de forma institucional, si es que Senares y el MINSA no transfieren de manera oportuna y en el monto que se requiere para poder realizar la adquisición, no es sostenible, ¿no? Porque esto origina de que las unidades ejecutoras realicen compras en menor escala. Y ya sabemos que esto origina un sobrecosto que quita el impacto a la población de lo que podría ahorrarse a nivel de la adquisición de medicamentos en un establecimiento público, ¿no? Bien, señor García. Bueno, ahí está el problema, lamentablemente, que de manera técnica no está resolviendo el MINSA, el Senares, y que esto va repercutiendo en la salud pública. Decir que enfermedades están siendo afectadas, la verdad que termina siendo hasta, creo que algo ocioso, porque todas están siendo afectadas, porque si no hay medicamentos, no hay acceso oportuno y la gente además tiene que adicionar a su presupuesto mensual de gastos, comida, movilidad y otras necesidades en casa, también un presupuesto para medicamentos, porque simplemente el SIS de manera nominal te da cobertura, de manera real no. En el papel tienes el SIS, pero en la práctica tienes que comprar medicamento como si no tuviese SIS. Señor García, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Ha sido el magíster químico farmacéutico José Luis García Rojas, delegado del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima ante el Consejo Directivo Nacional.